Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel y yo les voy a hablar sobre qué es la ONU, cómo y cuándo se instituye la ONU y el emblema y la bandera de la ONU. La ONU es una organización de las Naciones Unidas que fue creada en 1945, el cual abarca o integra más de 193 países. Lo que la ONU busca es la paz mundial, al igual que la seguridad, defender los derechos humanos y promover el desarrollo sostenible. ¿Cómo y cuándo se instituye la ONU? La ONU se crea en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de San Francisco, en abril, como por abril o junio de 1945, 50 países firmaron una Carta de las Naciones Unidas que entró en vigor el 24 de octubre de 1945. El emblema y la bandera de la ONU es de que el emblema muestra un mapa del mundo rodeado de ramas de olivo que simbolizan unidad y paz. La bandera es azul con el emblema blanco representando paz, neutralidad y alcance mundial. Buenas tardes, mi nombre es Saúl Moyalbor y les vengo a decir de que hubo 51 países que fueron los que fundaron las Naciones Unidas. Entre ellos destaca la República de China, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Estados Unidos, entre otros. Las Naciones Unidas tiene varios propósitos, y entre ellos mantener la paz y la seguridad internacional de las Naciones Unidas, fomentar las relaciones de igualdad libre determinados de los pueblos, lograr la cooperación internacional, promover los derechos humanos y es todo. Hola, buenas tardes o días. Me tocó hablar de qué países conforman la ONU actualmente. En 2025 la Organización de Naciones Unidas cuenta con 193 países. Esta cifra se ha mantenido estable desde 2011. Cuando Sudán del Sur se convirtió en el miembro 193 de la lista oficial, incluye países de todos los continentes como América, que viene conformado con México, Argentina, Brasil, Canadá y Chile, entre otros. En Europa, España, Francia, Alemania, Italia, Rusia, etc. En África, Nigeria, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y muchos más. En Asia, cuenta con Japón, China, India, Arabia Saudita, Israel, entre otros. En Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, entre otros. La membresía requiere ser un Estado soberano, reconocido y aceptar la Carta de la ONU, que se firmó en 1945 y está aprobado por el Consejo de Seguridad de la Asamblea General. La Organización Mundial es la institución internacional más importante en materia de paz y cooperación mundial. En 2025 la ONU sigue conformada por 193 países miembros. Sin embargo, existen territorios y estados que no conforman parte de la organización, ya sea por razones políticas, de reconocimiento internacional o por decisión propia. En este documento se presentan los países que conforman la ONU y aquellos que son miembros en la actualidad. ¿Qué países no son parte de la ONU actualmente? Aunque la ONU agrupa la mayoría de los países del mundo, existen territorios y estados con el reconocimiento limitado que no son miembros. Se dividen en tres categorías: estados observadores permanentes, que no son miembros plenos, que es el Vaticano, que es la Santa Sede, y mantiene un estatus observador desde 1964, pero nunca ha solicitado la membresía plena. Palestina, reconocido como Estado observador, que no es miembro desde 2012. Territorios como reconocimiento parcial o disputado, que es como Taiwán, la República de China, que perdió su asiento en 1971. Otro es Kosovo, declaró independencia en 2008, pero carece de reconocimiento universal.
Otro más es Sahara Occidental, territorio reclamado por Marruecos y parcialmente administrado por la Razaf. Otros casos relevantes es la isla Cook y Niue, territorios asociados a Nueva Zelanda, reconocidos internacionalmente por no miembros plenos, entidades que están secesionistas, como Ostia del Sur y Nagorno, que no cumplen con los requisitos en la membresía. La ONU en 2025 está compuesta por 193 países, lo vuelvo a repetir. Sin embargo, algunos territorios y estados no conforman la gran parte de la organización, ya sea por parte de reconocimiento internacional, conflictos territoriales como guerras bélicas o conflictos políticos, y igualmente por creencias. Entre ellos son los que más destacan, que no pertenecen a la ONU, es el Vaticano, Palestina, Taiwán, Kosovo y Sahara Occidental. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vázquez Pineda Pamela Yamilé y yo les voy a explicar un poco sobre las principales actividades de la ONU, ya que esas actividades son el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y la protección de los derechos humanos, como también la distribución de ayuda humanitaria y la promoción del desarrollo sostenible, la acción climática y, por último, la defensa del derecho internacional. Y en distintas áreas de estas de trabajo están interconectadas y buscan tener una armonización los esfuerzos de las naciones para abordar los problemas globales y lograr los intereses comunes de la humanidad, como lo hacen fomentando la cooperación, promoviendo la igualdad y negociando y estableciendo normas, reuniendo a los países. Ahora les voy a explicar en qué lugares se desarrollan las sedes de la ONU. Las principales sedes de la ONU son Nueva York, Estados Unidos, Ginebra, Suiza, Viena, Austria, Nairobi y Kenia. Otros de sus lugares importantes también son La Haya, Países Bajos. Bueno, también les voy a comentar un poco del actual dirigente de la ONU. El actual dirigente de la ONU es Antonio Guterres, quien ocupa el cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Guterres asumió su puesto el 1 de enero del 2017 y fue reelegido para un segundo mandato que concluirá el 31 de diciembre del 2026. El presidente del 70 periodo de sesiones de Asamblea General distribuye la declaración del señor Guterres. Adicionalmente, el señor Guterres participó en diálogos informales con los Estados miembros de la ONU, los cuales se transmitieron por internet. Ahora bien, también les voy a explicar sobre quién es el embajador actual de México ante la ONU. El embajador actual de México ante la ONU es Héctor Vasconcelos, quien presentó sus cartas credenciales en enero del 2024 y es el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. La misión es la representación diplomática de México ante las Naciones Unidas en Nueva York. Algunos de sus detalles importantes es su fecha de inicio, que fue el 30 de enero del 2024, y su autoridad es que fue designado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Fernanda y les vengo a explicar los principales órganos de la ONU. Los principales órganos de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Como fondos y programas tenemos que sus contribuciones son voluntarias y cuentan con un órgano rector que examina sus actividades. La coordinación se facilita a través del ECOSOC y la Junta de Jefes Ejecutivos. Los órganos rectores son elegidos de los Estados miembros de Naciones Unidas. El secretario general de la ONU suele nombrar los responsables de los fondos, los programas y otras entidades. Algunos de sus fondos y programas son la ONU Habitat, que es Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la PMA, el Programa Mundial de los Alimentos, la PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNFA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta ley promueve que mediante la enseñanza, la educación y el respeto a todos los seres humanos, los cuales tienen derechos y libertades, sean estados miembros o no de la ONU.
Los idiomas oficiales de la ONU son los Estados miembros que tienen distintos puntos de vista y suelen hablar de diferentes idiomas. Por ese motivo, la organización optó por dejar 6 lenguas oficiales, que son el árabe, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. Los cascos azules son el personal militar, que actualmente cuenta con 60 millones que vienen de parte de todo el mundo. Las actividades de la ONU, en mi opinión, sobre las actividades que realizan sí corresponden para lo que fue creada la institución, pero deberían involucrarse un poco más en problemas internacionales, como por ejemplo guerras, que se están viendo un poco afectadas porque no tienen apoyo de alimentos. Los logros y desafíos de la ONU, algunos de sus logros han sido el marco para los derechos humanos. Ha formulado leyes internacionales que protegen los derechos de las mujeres, niños, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. El fomento de la paz y la seguridad. Este establece normas internacionales de desarme y ha contribuido a la paz mediante la acción por el mantenimiento de la paz y la resolución de conflictos. Algunos de sus desafíos son la financiación, ya que la organización depende de presupuestos y aportaciones voluntarias, igualmente generados por los países miembros, que pueden generar inestabilidad y afectar la ejecución de programas. Migración y refugiados, que es otro de sus desafíos. El aumento en las crisis migratorias y refugiados a nivel global es una acción coordinada internacional que a menudo se ve obstaculizada por políticas nacionales. Y pues ya eso sería todo de mi parte.